puedo ir a medida que se van uniendo. ¿Alguna duda tienen? ¿Alguna cosa que hayan estado...? Recuerden que hay varios que me han preguntado si tienen algún problema con las lecciones o con los videos interactivos. Consulten a Celina Scapini, que es la que organiza todas esas actividades. Directamente escríbenle el mensaje a ella. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla para seguir trabajando. Oh. Intenté. Bien. Está dentro de la misma unidad temática. La unidad temática 2, ¿se acuerdan que vinculamos procesos celulares y procesos tisulares? ¿Sí? A ver si, ahí está. Bien. Entonces, varios procesos de estos los vimos en la clase pasada, el lunes pasado, donde hablamos de la parte de potencial, de biopotencial, o sea, de potencial de membrana, que generan y mantienen el potencial de membrana, los distintos tipos de potenciales, local, potenciales postsinápticos, el potencial de acción, cómo se propaga, cómo se genera el código neural, la parte de integración y plasticidad sináptica también trabajamos, y ya han ido viendo en las actividades con los ayudantes alumnos y en las actividades con los profes, hay la regulación de varios procesos celulares como el volumen, el pH, y ahora nos falta ver sobre todo esta última parte, que es la de procesos funcionales de los tejidos. No les voy a repetir lo mismo que hablamos la clase pasada, que les mostré con la cantidad de contenidos de materias de ciclo introductorio, de materias que están cursando o han cursado, como histología, anatomía, bioquímica, que refieren a esta unidad temática, son muchos. Así que vamos a centrarnos más en los procesos tisulares y cómo se integran procesos celulares y tisulares, porque a veces los dividimos para estudiarlos, pero se integran constantemente en los procesos. Por eso, justamente, vamos a estudiar un sistema más complejo. Estamos hablando de procesos de las células, pero obviamente al estar las células vinculadas, conformando tejidos, no nos podemos aislar, sino que vamos a estar estudiando cómo interaccionan en este sistema más complejo. Y nuevamente, fíjense que siempre volvemos sobre la evolución para comprender algunos procesos, en este caso, cómo se vinculan células con tejidos, obviamente el proceso es evolutivo, como, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de procesos celulares hablábamos de las primeras células? Obviamente que esas primeras células conformaron los primeros tejidos animales pluricelulares. El concepto de animal viene de cuando esas células se unen a través de esas uniones celulares que se van desarrollando, conforman los primeros animales. Por eso justamente las caderinas que ustedes estudiaron son muy importantes, aparecen muy tempranamente en la evolución y generan animales muy primitivos, pero que ya conforman una barrera. Entonces, fíjense, generan este medio interno y lo aíslan del medio externo. Y obviamente que esas genes se replican a medida que va evolucionando, se van complejizando los animales hasta el humano. Justamente las caderinas, fíjense cómo aparecen distintos genes vinculados a la caderina, como vinculados a un montón de dominios que hacen a las uniones celulares. También, además de hacer a las adhesiones, uniones celulares, también vinculados en lo que los animales primitivos eran la captura de presas, como los animales unicelulares, en este caso sería lo que ahora reconoce, serían las IG que aparecen en muchas membranas celulares.
también de señalización, de cómo sensar estímulos que eran medio externo en los animales, los animales unicelulares, no animales, perdón, en los protozoos, no son animales, porque no son pluricelulares, y ahora sensan señales del medio interno, y también cómo se vinculan las células con los lugares a los que se anclan. En este caso vamos a ver a la matriz extracelular. O sea que esa organización pluricelular se basa tanto en la cohesión o adhesión y la comunicación en las células. Por eso todo eso que ustedes estudiaron en histología, en biología molecular y celular, las proteínas de adhesión, las formas de comunicación y los mecanismos de transducción de esa comunicación, cómo se reconocen las células y cómo se anclan a la matriz, son los procesos básicos que desde los animales primitivos se han ido perfeccionando a través de la evolución. Y cuando hablamos del anclaje, hablamos de la matriz extracelular, que también ustedes ya la estuvieron estudiando, en biología, en histología. Esos componentes, solamente para recordarles que esos componentes, como el colágeno, las fibras de elastina, los proteoglicanos, las glicoproteínas, cumplen distintas funciones, y dependiendo de la estructura de los componentes, la proporción de los componentes, terminan generando las propiedades de ese tejido, impactan directamente en las propiedades de cada tejido. Siempre recordando que todos estos componentes son sintetizados por las mismas células que componen el tejido. Esto se lo pongo a manera recordatoria para que los repasen, porque es muy importante tener en cuenta esos conceptos, y en lo que hace a las propiedades del tejido vinculados a todo esto que dijimos, a la adhesión entre células, a la composición de la matriz, a la presencia de factores de crecimiento, que si ustedes van a las fichas del UT2, tienen ahí unas fichas que refieren a los distintos factores de crecimiento, hacen al ambiente realmente, o al microambiente celular, y determinan las propiedades de los tejidos. Nosotros cuando hablamos de la composición de la matriz, sería lo que estuvimos hablando recién, repásenlo de histología. Después que esa matriz se va modificando constantemente dependiendo de las tensiones a las que es afectado ese tejido y a la presencia de los factores de crecimiento, que son las señales de comunicación, a veces locales, parácrinas, a veces autócrinas. Y a su vez también las proteasas que van modificando la composición de esa matriz. O sea que todo eso hace al microambiente de las células de cada tejido. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esa matriz se está regenerando constantemente a través de esas proteasas, metaloproteinasas, que a veces están ancladas en la misma membrana de las células. A su vez también hay inhibidores de esas enzimas, por lo tanto, la degradación y regeneración constante de esa matriz extracelular que hace a la propiedad de cada tejido depende del cociente de actividad entre las enzimas que degradan la matriz y las enzimas que inhiben esa degradación. Y obviamente que eso impacta directamente en la interacción que tiene la célula con la matriz que la rodea. Y a su vez también esos factores de crecimiento que interaccionan directamente con la matriz, porque la disponibilidad de los factores de crecimiento depende de la trama también de esa matriz, ya sea de los factores de crecimiento como de las hormonas o de las citoquinas que arriban a esa célula blanco, depende la disponibilidad muchas veces del tipo de matriz que está rodeando cada célula. También esa matriz determina la migración de las células, como deben haber estudiado en embriología, y es parte de lo que llamamos remodelación de los tejidos, como seguramente en histología estudiaron el remodelamiento óseo. Tiene que ver directamente con la matriz extracelular. Y también, cuando estudiaron apoptosis en histología, también cómo se generan por el desanclaje de esta matriz la apoptosis de muchas de las células. O sea que conforman justamente, cuando hablamos de tejido, hablamos de células y matriz como dos
dos entes separados, en realidad están íntimamente vinculados, y justamente cuando hablamos de esta propiedad emergente, cuando hablamos de tejidos, esas propiedades que emergen de cada tejido surgen de los distintos tipos de interacción entre las células propias del tejido y la matriz de ese tejido. Por eso vamos a hablar específicamente de dos de esas vinculaciones que hacen a dos propiedades que, dependiendo de la propiedad viscoelástica y de la propiedad de rigidez de cada tejido, sería en el fondo la función que está cumpliendo ese tejido. Y son dos conceptos que ustedes estudiaron en biofísica. Y justamente eso termina de conformar ese ambiente que decimos que es un ambiente tridimensional de la célula en la matriz extracelular. Entonces, fíjense que acá tenemos dos relaciones, donde tenemos un epitelio, una célula, que tiene obviamente distinto, ustedes ya lo estudiaron en histología, distinta vinculación con la lámina basal, si es un epitelio, esa matriz amorfa, ¿sí? Y si no, con el intersticio que la rodea, donde obviamente tenemos la matriz extracelular. Y la composición de esa matriz es lo que va a determinar la propiedad de ese tejido. Por eso vamos a hablar de propiedades bioquímicas, propiedades biofísicas. Cuando hablamos de algunas de las propiedades bioquímicas, ¿sí? Ya hablamos de la actividad de esas proteasas, que recién mencionamos, que el índice de la proporción de la actividad de las proteasas que tienen la capacidad de romper con los sistemas de inhibición de las proteasas son los que van a determinar propiedades bioquímicas e impactan en las propiedades biofísicas. Y por eso esa interacción va a determinar la propiedad de cada tejido. Y también determina, ¿qué cosa? Cómo se ubican las células dentro de ese tejido. Por eso hablamos de la topografía y orientación. Esas fibras que están conformando la matriz extracelular da lo que se conoce como entorno mecánico. Por eso hablamos ¿se acuerdan de la clase pasada? De que no solo hablamos de transducción de señales químicas, sino también es muy importante cuando hablamos de los tejidos, de la transducción de señales mecánicas, que son las señales que se dan de la interacción célula-matriz extracelular. Y cuando hablamos de este ambiente 3D, ¿sí? Fíjense que hablamos de, obviamente, esa capacidad de renovación, de ese cociente entre la degradación y la síntesis de la misma matriz, del tamaño de los poros que se generan en la matriz, y del nivel de viscoelasticidad o viscoplasticidad de la matriz, que son lo que va a determinar justamente las propiedades del tejido. ¿Por qué? Porque es este trípode que genera justamente que, dependiendo del tamaño del poro que genere esa matriz, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, sería el contacto que tiene con mensajeros químicos, por ejemplo. El grado de degradación y de regeneración determina el nicho, determina cuánto puede crecer una célula, por ejemplo. O sea que todos estos componentes bioquímicos que interaccionan generando propiedades biofísicas determinan las propiedades de los tejidos. Hablamos recién de la capacidad de degradación de este índice, que va a terminar generando el nicho específico, y también tiene impacto en lo que hablamos de la rigidez de esa matriz extracelular. Entonces, ahí vamos a biofísica. Cuando hablamos de rigidez, ustedes estudiaron que la rigidez de un sistema material, como es un tejido, se mide por el módulo elástico de Young, que también un poquito lo repasaron cuando estuvieron haciendo las lecciones en el análisis de gráficos. Cuando lo vemos desde el aspecto netamente biológico, esa rigidez se relaciona con la cantidad de colágeno fibrilar, que le otorga más resistencia a la deformación. Por lo tanto, cuando hablamos, fíjense que comenzamos a combinar conceptos netamente biológicos con formas de analizarlo desde la biofísica. Y eso es lo que les muestra este gráfico. Acá, ¿qué les muestra? Que el nivel
de rigidez de un tejido, fíjense que está evaluado a través del módulo elástico de Young. A mayor módulo elástico, mayor rigidez. Y eso, para entender eso, tenemos que aplicar la ley de Hooke, que estudiaron ustedes en física. Acá solamente les hacemos unas poquitas referencias, ¿sí? No les estamos desarrollando. Si tienen dudas de lo que es la ley de Hooke, vayan a revisarlo. Uy, creo que me faltó una E ahí. A revisarlo de los apuntes de biofísica. Pero justamente sería cuando veíamos este gráfico de cómo un material puede tener esta forma de curva cuando es traccionado o cuando está siendo deformado, donde tiene esta capacidad, puede o no tenerla, porque depende de la característica del material, donde ven, acá hay una deformación elástica, por ejemplo, puede estirarse, acá deja de estirarse y este es el límite de ruptura, si se sigue traccionando se rompe. Por eso hablamos de que los distintos materiales tienen distintas características. En el caso de los tejidos, fíjense, entonces pueden esas fuerzas que impactan sobre los tejidos, pueden ser de tracción, pueden ser de compresión, pueden ser de flexión, de torsión, o puede ser una fuerza cortante. Ahora vamos a hablar de algunas de estas fuerzas cuando ya vamos poniendo en funcionamiento algunos de estos tejidos. Pero recuerden que son todas fuerzas que actúan sobre los tejidos, ¿sí? Y que depende entonces de la rigidez de ese tejido, va a ser la respuesta de cada uno. Y ahí aparece entonces el concepto de distensibilidad, que es muy común cuando vamos leyendo en los textos, decir esto es más distensible, esto es menos distensible. Fíjense, cuando hablamos de distensibilidad o distensión, es la propiedad de ese sistema material, de ese sistema físico, de modificarse, modificar su forma, cuando está bajo alguna de las fuerzas que nombramos acá, bajo una fuerza de tracción, de compresión o de flexión, ¿sí? O sea que la fuerza vence las resistencias internas del tejido. Obviamente que dependiendo del tipo de tejido, o llega al límite de ruptura, si es un hueso, ¿sí? O queda en un límite elástico si es un vaso sanguíneo. Ahí entonces vamos integrando todos estos conceptos. Y a eso se suma el concepto de elasticidad, que a veces se mencionan como sinónimos, pero no son sinónimos. Son dos propiedades distintas desde la física de los sistemas materiales. Fíjense que una cosa es ser distensible, o sea, que tenga la propiedad de modificar la dimensión o la forma cuando está bajo la acción de alguna de estas fuerzas que nombramos acá, y otra cosa es la propiedad de volver al tamaño o a la forma original después de que la fuerza cesó. O sea que están relacionados, pero no son sinónimos. Hay tejidos que son distensibles, pero no tienen la propiedad de elasticidad, porque esa propiedad de elasticidad depende de ¿qué? De la proporción de fibras elásticas que tiene un tejido. Por lo tanto, hablamos del retorno elástico, eso sería la elasticidad. O sea, entonces puede ser distensible y elástico, o puede ser solo distensible y no tiene la capacidad de recuperar su tamaño original porque la cantidad de fibras elásticas de la materia intracelular es poca. De allí también surgen dos conceptos importantes que se utilizan en la fisiología y lo van a utilizar el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, en todo lo que es, van a estar constantemente hablando de lo que es la elastancia y la complacencia, que serían conceptos de aplicación en la fisiología de estos dos conceptos netamente biofísicos de propiedades de los sistemas materiales que se aplican a cualquier sistema material, un tejido biológico o un sistema de un material de ingeniería, que son la distensibilidad y la elasticidad. Entonces, cuando esos conceptos se aplican en la fisiología, ustedes cuando vayan estudiando los tejidos que conforman el pulmón, los vasos, entonces van a empezar a hablar de complacencia, de elastancia, que son parecidos nuevamente, pero no son sinónimos. Fíjense, cuando hablamos de elastancia y complacencia, estamos hablando ya de la deformación de un cuerpo elástico, o sea que ya decimos que tiene fibras elásticas en biología, ¿sí? Y elastancia y complacencia serían
las dos caras de la misma moneda, que sería la forma de cuantificar, o sea que uno puede medir, sería la forma de medir, ¿sí? Cuánto tiene de elástico un material. Y en el caso inverso, cuánto ese grado de deformación impacta en las fuerzas de distensión de ese material. Entonces, lo que más van a encontrar cuando ustedes estén estudiando, más que lactancia, es el término complacencia, compliance o compliancia. Fíjense que a veces se utilizan como sinónimos de distensibilidad, pero no es exactamente lo mismo, porque decir que hay compliance quiere decir que ese cuerpo es elástico ya. Y cuando hablamos de complacencia, que sería el término que más van a encontrar, están relacionando, fíjense que es, cuando hablamos de que es un parámetro, de que se puede medir, que aparece un número, que ahora no nos importa el número, sino el concepto, que cuando hablamos de compliance, estamos hablando de una relación entre el cambio en el volumen y el cambio en la presión que se da en, por ejemplo, en un vaso sanguíneo, o que se da en el pulmón. Por eso son muy utilizados en esas dos unidades temáticas, que son las dos próximas unidades temáticas. Los tejidos que componen los vasos sanguíneos y el parénquima pulmonar tienen mucho que ver con el grado de compliance que tiene ese órgano. Y cuando hay alta compliance, ¿qué nos está diciendo? Que el sistema recibe un gran volumen y desarrolla baja presión. Entonces, ustedes si van a aplicar lo que ya saben de biología, de vasos sanguíneos, ¿qué pueden decir? Que las venas tienen una alta compliance, porque tienen una alta capacidad de recibir volumen sanguíneo desarrollando poca presión en esa pared de ese vaso. Entonces, fíjense que hablamos de alta compliance o baja compliance cuando hablamos de la relación que se establece entre la cantidad de volumen que tiene, por ejemplo, un vaso o la insuflación del pulmón con la presión que se genera en ese tejido. Entonces, no es lo mismo que hablar de distensibilidad o de elasticidad. Esto es muy importante, ya les digo, cuando aplicar estos conceptos de forma adecuada, tanto en el sistema cardiovascular como en el sistema respiratorio. Y ahí aparece entonces el concepto de viscoelasticidad, que ustedes también lo estudiaron en física. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de la elasticidad de los tejidos o de la distensibilidad, hay que tener en cuenta que los tejidos biológicos tienen un comportamiento elástico porque tienen en mayor o en menor medida fibras elásticas, o sea que cuando se aplica la fuerza tiene la capacidad de distensibilidad, pero al tener fibras elásticas, al retirar la fuerza, vuelven a su tamaño original, en mayor o en menor medida, ese retorno elástico. Y cuando se habla de un comportamiento elástico neto, ¿qué quiere decir? Que el recorrido, la energía que se utilizó en ese estiramiento es la misma en la recuperación. Por eso hay una línea recta cuando se analiza. Ahora, cuando hablamos de un comportamiento viscoelástico, estamos hablando de que hay otros componentes en esa matriz intracelular, no solamente las fibras de elastina, que puede ser el colágeno, los proteoglicanos, que impactan en el comportamiento, en ese comportamiento de ese tejido. Por lo tanto, generalmente, la energía que se aporta al sistema al deformarlo no es la misma para recuperar su forma. Y ese sería el componente viscoso de los tejidos, que esa energía se pierde en forma de calor por las fricciones de esos otros componentes que no son solo los componentes elásticos. Entonces, fíjense que son dos conceptos físicos, comportamiento elástico, comportamiento viscoelástico, que se aplican a los tejidos biológicos y va a dar dos propiedades de esos tejidos. Uno se llama histéresis y el otro relajación de tensión. Esas propiedades
las podemos observar fácilmente cuando analizamos las curvas de estos tejidos. Fíjense, acá tienen en esta, vamos a llamarle columna, tienen el comportamiento de un material elástico, ¿sí? Material netamente elástico, no un material biológico viscoelástico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se le aplica esa fuerza, fíjense, se deforma y recupera su forma de la misma, sin gasto de energía, sin otro gasto de energía, sin otra pérdida de energía. Esto es lo que me está diciendo esta curva, ¿sí? Y que a su vez, fíjense que esto es en función del tiempo. ¿Qué pasa? Si una vez que se estira y se mantiene esa fuerza de estiramiento, se mantiene estirado. Sería básicamente, cuando ustedes toman un elástico, ¿sí? Ustedes lo estiran, aplican la fuerza, y cuando lo sueltan, recuperan la misma forma. Estaría graficado por esta recta. Pero a su vez, si ustedes lo mantienen estirado, mientras la fuerza está siendo aplicada, que es lo que dice acá, la fuerza está siendo aplicada, se mantiene estirado. ¿Qué pasa en los tejidos, en el sistema biológico? Acá está ejemplificado por un tendón. Estructura viscoelástica, como hablamos de los tejidos, tiene un comportamiento elástico y un comportamiento viscoso, dados los otros componentes de esa matriz extracelular en comunicación con las células que componen el tejido. Entonces, fíjense que cuando lo comparamos, quiere decir que hay una forma que toma la curva cuando se deforma, o sea, cuando se estira ese tendón, por ejemplo. Ahora, cuando se deja de estirar el tendón, o sea, se deja de ejercer la fuerza, fíjense que el retorno tiene otra forma. Y esa otra forma que nos está diciendo que existen otros componentes en ese tejido, ¿sí? Que genera fricciones, por lo tanto, no vuelve con el mismo patrón de deslizamiento entre esos componentes a retornar su forma. Retorna su forma, ven que vuelve al mismo punto, pero no por el mismo camino. Eso se llama histéresis, una propiedad de estos tejidos. Ustedes lo van a estudiar en el pulmón, ¿sí? Esas curvas, justamente cuando vienen en el pulmón, en los vasos, en todos los tejidos viscoelásticos, van a tener este tipo de comportamientos cuando se genera una tensión de estiramiento, por ejemplo, y cómo se recupera en la forma. Y el otro comportamiento de las propiedades viscoelásticas es la relajación de tensión. Fíjense que acá que dijimos, se mantiene, se tensiona y se mantiene. En el elástico se mantiene. Y fíjense qué pasa en un tejido. Aumenta, se estira, pero por más que esté el estímulo constantemente, fíjense que hay una relajación mientras se está tensionando, ¿sí? Por lo tanto, esto también nos habla de que hay otros componentes que interaccionan y que generan esto, entre comillas, que se llama relajación de la tensión, porque disminuye la tensión en el tejido. O sea que esas son dos propiedades de los tejidos por sus componentes viscosos combinados con los componentes elásticos que tienen todos los tejidos. Dependiendo de la composición, de la cantidad de elastina, la cantidad de colágeno, la cantidad de proteoglicano, va a ser distintas estas curvas, pero todas básicamente son, los tejidos tienen una propiedad de viscoelasticidad. Por eso es muy importante tener en cuenta eso, y cuando hablamos de un tejido, decir, ¿cuánta elastina tiene? ¿Cuánto colágeno tiene? ¿Cómo son las uniones entre las células? Que también hacen a la forma de retracción de ese tejido. ¿Cuántos surfactantes tienen? ¿Cuántos proteoglicanos tienen? Todo eso es lo que impacta sobre este comportamiento viscoelástico. Y eso nos lleva a lo que se conoce desde la física y lo aplica la biología del principio de tenseridad, que justamente habla de la interdependencia mecánica entre esas fuerzas que están siendo constantemente aplicadas en los tejidos y a su vez sobre cada célula del tejido. O sea que todas estas fuerzas que se aplican al tejido terminan impactando a través de la MEC en cada una de las células del tejido. Por eso hablamos de un circuito de retroalimentación entre las células y la matriz.
Y hablamos que en ese circuito de retroalimentación tenemos varios de los componentes que estuvimos hablando hasta ahora. Obviamente las interacciones de la célula con la matriz, que terminan impactando en la polaridad de la célula, como ustedes seguramente vieron en el origen de los epitelios, en histología, en la mecanotransducción, como vimos en la clase pasada, todas las conexiones que hay en las uniones celulares, como vieron en histología, con el mismo citoesqueleto, que dependiendo del tipo de tensión, ¿sí?, por ejemplo, se traducen en el comportamiento de esas uniones celulares, que ya lo vieron también con los ayudantes alumnos cuando vieron el cambio de permeabilidad, que también hay mensajeros químicos que impactan en esas uniones celulares. Lo que hablamos del recambio sería el recambio de las proteínas que hacen a la matriz. Obviamente, los niveles de tensión o compresión que tiene cada uno de esos tejidos, dependiendo del órgano del que estemos hablando, y los factores de crecimiento que impactan sobre ese conjunto de células, que depende del otro componente que decíamos, esos poros que quedan en esa matriz, va a ser que quedan más factores de crecimiento secuestrados en la matriz o llegan fácilmente a las células. Entonces, fíjense que nosotros decimos, los tejidos están compuestos por células y matriz extracelular, pero el funcionamiento, cómo funciona cada tejido, depende de la interacción entre las células y la matriz extracelular. Por eso hablamos de una retroalimentación, ¿sí?, porque todo ese conjunto de células que conforman el tejido constantemente, ¿sí?, están recibiendo señales de los componentes y de la rigidez y de las fuerzas que se traducen a través de la matriz, que serían estos: la rigidez, las fuerzas aplicadas, ¿sí?, y a su vez también las fuerzas internas que se generan dentro de la matriz, impactan, son traducidas por cada célula, que impactan en la adhesión entre las células, impactan sobre, estos serían sistemas de transducción celular, y terminan impactando en el citoesqueleto de las células, y eso genera que se generen combinaciones que pueden llegar, fíjense, si la célula genera factores que retroalimentan y disminuyen entonces estas señales, se mantiene la homeostasis. Pero hay casos, cuando vamos al otro caso extremo, que es lo que van a estudiar en patología, se altera tanto la matriz extracelular que termina alterando la expresión de los genes de esa célula, se generan otros mediadores químicos que generan retroacción positiva sobre todas estas fuerzas que impactan sobre la célula. Entonces, eso sería lo que lleva a la fibrosis de un tejido. O sea que nosotros solamente vamos a estar trabajando sobre esto, cómo esas interacciones mantienen la homeostasis a través de una retroalimentación positiva entre las señales de la matriz, los cambios que se generan en la célula, y cómo los mediadores o los cambios bioquímicos que se generan en la célula generan una retroalimentación negativa. Si no, en el otro extremo ya terminamos hablando de patología, lo dejamos para cuando cursen patología. ¿Sí? Ahí serían los dos extremos, de cómo interaccionan y cómo se puede mantener la homeostasis o ir directamente a algún proceso patológico. Cuando hablamos entonces de, por ejemplo, esa retroalimentación, acá tenemos un ejemplo de, fíjense, esto sería la estructura normal de la matriz, y que está interaccionando a través de las integrinas con las células. Entonces, normalmente se genera una transducción que activa una cascada de transducción, por eso hablamos de la Rho, que sería una cascada importante en este sentido, y también que modifican la interacción de la actina, y a través de las dos vías, fíjense, estamos modificando a nivel génico la transducción de mediadores. Entonces, eso puede cambiar dependiendo si pasamos de una rigidez mayor
a una rigidez menor, que sería esto, donde la matriz está deformada, fíjense que se pierde el anclaje, y entonces se pierde el funcionamiento normal de esta célula. Y eso puede generar una retroalimentación positiva si se mantiene en el tiempo. O sea que la estabilidad de esa MEC mantiene la funcionalidad de cada célula de ese tejido a través de esas señales de tensegritud, serían, de mecanismos, distintos mecanismos de transducción mecánica de las señales. Las integrinas y todos lo que sean los complejos quinasas de las adhesiones focales que ustedes estudiaron en histología, son los principales sensores de la rigidez de esa matriz, que son los que mostramos acá a través de ese ejemplo, que impactan directamente en el metabolismo de la célula. Y, como vimos acá está explicado lo que estuvimos hablando, se aumenta la señalización o la fuerza mecánica, entonces directamente se transmite al núcleo y modifica la actividad celular. Por lo tanto, es constante esa retroalimentación entre la matriz extracelular y el metabolismo de cada célula, que termina impactando en ¿qué? En la misma producción de la matriz extracelular. Reordenación, deposición de la misma matriz, o en un extremo puede llevar a la apoptosis de la célula. Por lo tanto, es muy importante siempre tener en cuenta el impacto de la matriz extracelular en todos los procesos celulares. Uno de esos procesos celulares es la remodelación, que ustedes seguramente la estudiaron cuando vieron un hueso, la remodelación ósea, que depende justamente de la transducción de las distintas fuerzas que se dan aplicadas al hueso, cómo mantienen constantemente este proceso de remodelación ósea. Ese sería el típico ejemplo de una remodelación tisular, el ejemplo paradigmático, pero se dan en muchos tejidos ese tipo de remodelación tisular. ¿Y por qué? Se basa en esto que estuvimos explicando recién, esa interacción entre la MEC y cada célula es lo que mantiene el nicho, el hábitat, el microambiente de cada célula. Si se modifica esa interacción, se modifican la secreción de los factores de las células, se modifica la actividad de las proteasas, se modifica la actividad de la señalización, y eso termina cambiando, ¿qué cosa? El microambiente de la célula. Y eso llamamos entonces remodelación. Pero tenemos que discernir dos remodelaciones. La preprogramada, que sería la que ustedes estudiaron cuando estudiaron embriología. Hay una remodelación preprogramada, o sea que sería en la formación de cada tejido embrionario, de cada órgano, en la organogénesis, hay una remodelación constante. Y esa remodelación se da por esta interacción, por este nicho que se genera en cada momento del desarrollo embriológico, que genera una remodelación, y así terminamos generando los distintos tejidos, los distintos órganos, y ahí impactan, además de las señales biofísicas, señales autócrinas y parácrinas liberadas por las mismas células. Fíjense acá que tenemos modelizado factores de crecimiento que impactan en la activación para la liberación de algunos procesos. Entonces, pero eso ya está preprogramado genéticamente. Después tenemos la remodelación fisiológica, que sería el ejemplo del hueso que les di. El hueso, los músculos, el ejercicio físico, ¿sí? Que sería una remodelación fisiológica sobre el músculo esquelético. La glándula mamaria durante la época de embarazo y de lactancia. Entonces tenemos justamente constantemente procesos de remodelación tisular. Y esos dos ejemplos serían los ejemplos extremos. El que es durante el desarrollo fetal, como la preprogramada, y durante la niñez, la adultez, serían los que dependen de la presencia de hormonas o de fuerzas físicas, como en el caso del hueso o en el caso del tejido muscular en el ejercicio. Obviamente, vamos al extremo, sería la remodelación patológica.
que sería cuando ya tenemos una patología, se generan modificaciones en el tejido de un órgano, pero eso ya lo dejamos para cuando ustedes cursen patología. O sea que hay distintos tipos de remodelación tisular. Nosotros principalmente, mientras vamos viendo los distintos sistemas, vamos a hablar siempre de este tipo de remodelación, que es la remodelación fisiológica. Entonces, volviendo al modelo, hemos visto que entonces hay un montón de propiedades de los tejidos que dependen de la composición de la MEC y de la interacción con las células. Vimos la degradación de la matriz, ¿sí? Vimos a qué llamamos propiedades viscoelásticas, nos faltaba hablar del tamaño de los poros, que tiene que ver mucho con la degradación de la matriz, porque los poros, ¿a qué se les llaman poros? A los espacios que quedan, ¿sí?, de acceso realmente a la membrana celular a través de los componentes de la matriz. Y obviamente, ¿de qué depende? Del grado de interacción entre las proteasas y las señales que inhiben esas proteasas. Cuanto más actividad de las proteasas, poros mayores, mayor accesibilidad a todos los mensajeros químicos a esa célula. Y el tamaño del poro es lo que termina determinando, bueno, la accesibilidad a iones, a mensajeros químicos. Nosotros muchas veces hablamos de estos poros, ¿sí? Y que principalmente el tamaño de los poros, como ven acá, están determinados por los proteoglicanos, que funcionan como un filtro, ¿sí? Filtro no solamente por el tamaño que determinan, sino también porque tienen cargas negativas. Por lo tanto, generan un filtro importante que también participan, por ejemplo, cuando hablamos de la filtración en el glomérulo, que ustedes lo vieron en biología. O sea que sería una propiedad de ese tejido a través de la composición de la MEC y de la interacción con la degradación. También lo hemos visto en la capacidad de hidratación, ¿sí? Cuando hablamos de cómo las moléculas de agua quedan ancladas, ¿sí? Y por lo tanto, eso también determina el tamaño del poro. Esa carga de agua también impacta sobre la deformación del tejido, por lo tanto impacta sobre la traducción, la mecanotransducción en cada una de las células. Obviamente que ese volumen de agua que está en el tejido depende principalmente de la carga de sodio que tengan esos proteoglicanos, porque ese sodio sería el anión al cual queda vinculado la molécula de agua. Cuanto más proteoglicanos haya, más sodio haya vinculado a ese proteoglicano, mayor moléculas de agua quedan vinculados, como el ácido hialurónico, por ejemplo. Y entonces tenemos que comenzar a analizar, cuando hablamos de estos tejidos, fíjense que hablamos de los epitelios, y ustedes estuvieron viendo cómo se vinculan los distintos epitelios con los distintos compartimientos. Miren que les voy dando bien. Cuando lo vieron con los chicos, con los ayudantes, que hablaron de compartimentos líquidos. Básicamente estuvieron viendo esto, que cada compartimento líquido, como también hablamos en la clase pasada, desde el origen de la célula, tiene una distinta composición, y nosotros ahora nos vamos a referir, si bien hablamos un poco de esto en la clase pasada, nos vamos a referir ahora en la siguiente parte de la clase a este compartimento líquido, cuyo límite, o sea, es parte del compartimento líquido extracelular, pero dado el endotelio capilar, aparece un subcompartimento que sería el compartimento sanguíneo plasmático, que lo separa del intersticial. O sea que ahí tenemos el endotelio como barrera que separa el líquido intersticial del fluido intravascular, que es la sangre, que es otro tejido. Y lo que han visto con los profes también, de cuando hablaron del líquido cefalorraquídeo, nos estuvieron viendo justamente cómo se genera este líquido cefalorraquídeo. Entonces vieron cómo ese epitelio separa del intersticio y
se genera ese fluido transcelular que se llama, que sería el líquido cefalorraquídeo. Nosotros entonces vamos a seguir entonces hablando del endotelio como epitelio de transporte y límite funcional. Parte de eso ya lo vieron con los ayudantes alumnos, y la sangre como modelo de tejido conectivo fluido. Obviamente que todo lo que es todo lo que hace referencia a la parte de tejido histológica, vamos a remitir mucho a lo que ustedes ya han estudiado en histología. Y también vamos a nuevamente vincular con muchos conceptos, como vimos recién, con biofísica principalmente. Cuando hablamos del endotelio como epitelio de transporte, como es un límite entre dos compartimientos, obviamente que hay transporte a través de ese epitelio, de ese límite de compartimientos. Lo vieron mucho, ya seguramente estudiaron también en histología, vieron un poquito estos conceptos con los ayudantes alumnos. Lo importante es tener en cuenta que funcionalmente, dependiendo de la constitución del epitelio, tenemos epitelios que se llaman cerrados y abiertos. Y esos epitelios, cuando hablamos de endotelio, como ese epitelio que es una barrera, también encontramos que son cerrados, por ejemplo, en el sistema nervioso central, y los abiertos, que son fenestrados y discontinuos, que los encontramos en el glomérulo, en los sinusoides hepáticos, serían abiertos. Esas características de unión celular, de conformación de ese endotelio, genera un proceso distinto en el intercambio de sustancias. ¿Cómo se genera que un epitelio, un endotelio, sea un endotelio cerrado o un endotelio abierto? Obviamente que quien determina el tipo de unión de las células es el microambiente, que estuvimos hablando recién, en el desarrollo de cada uno de esos órganos. O sea que está determinado por fuerzas físicas, niveles de oxígeno, factores de crecimiento que llegan, y obviamente por la epigenética, que regula la expresión basal de determinados genes que hacen que se expresen y que ese endotelio sea cerrado, con gran cantidad de uniones celulares, o sea directamente discontinuo, como en los sinusoides hepáticos. Obviamente que ahí tenemos que retrotraernos, cuando ustedes han estudiado embriología del hígado, seguramente estudiaron cómo se generan esos sinusoides hepáticos. Y obviamente que al ser una cuestión genética, se van renovando las células del endotelio, pero se conserva esa característica durante los sucesivos ciclos mitóticos. O sea que hay una determinación genética, pero a su vez también el microambiente constante en el adulto hace que se mantenga esa funcionalidad. Se llama trofismo de ese microambiente sobre la función de cada una de las células, en este caso de cada célula endotelial. Otra cosa a tener en cuenta, que lo vieron un poquito, me parece, con los ayudantes alumnos, es que si hablamos del endotelio, hay otra característica, que es lo que llamamos glicocálix, que, fíjense, ustedes seguramente ya también lo estudiaron en histología, que esa célula endotelial hacia la luz también tiene una serie de componentes que impactan en la dinámica de esos vasos sanguíneos. Ese glucocáliz o glicocáliz endotelial, entonces, es luminal y tiene un montón de componentes, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas, que hacen a la funcionalidad de la circulación de la sangre en la luz de esos vasos. Por ejemplo, regula la permeabilidad vascular, o sea que dependiendo de la composición, si esto es la luz del vaso, lo que les estoy mostrando acá, dependiendo de la composición de ese glicocálix, o sea, qué más tiene, si más cargas negativas vinculadas a algunos proteoglicanos, es la permeabilidad que tiene ese endotelio. Obviamente que también hace a cómo están mantenidas unidas esas células endoteliales, facilita la transducción de señales, porque obviamente ese endotelio también traduce señales mecánicas de la sangre que circula a través de esos vasos.
de las fuerzas de Starling, que ahora vamos a verlas porque ustedes ya las estudiaron en biología, y también de la otra parte que han visto a través de los laboratorios virtuales, que es la coagulación. Tienen directa influencia en los mecanismos de coagulación y fibrinolisis. O sea que fíjense que ese glicocálix impacta en un montón de procesos funcionales que se dan en los vasos sanguíneos. Y ese glicocálix es una parte del endotelio. Por eso cuando hablamos de endotelio, hablamos de, a veces, algunos libros lo trabajan como un órgano en sí mismo, por dos razones. Uno, porque la superficie total es enorme de la del endotelio. Fíjense que está entre 4.000 y 7.000 metros cuadrados. Por lo tanto, todos los procesos que se dan en el endotelio tienen un gran impacto sistémico. Y, a su vez, tienen la facilidad de que también se pueden dar a nivel de un tejido en particular e impactan solamente a nivel local. O sea que tiene una gran cantidad de acciones endócrinas, parácrinas y autócrinas. Y fíjense, acá están resumidos varias de las funciones y de los mediadores, o sea, qué cosas del endotelio participan de esas funciones, y son un montón. Una cosa que acá la tienen, el metabolismo de ese endotelio, porque el endotelio sería como la interfase, por ejemplo, a nivel capilar, como ustedes estudiaron en biología, del intercambio gaseoso. O sea que el oxígeno pasa de la sangre, atraviesa el endotelio y llega al líquido intersticial y a cada célula. Bueno, una de las grandes preguntas fue, ¿qué tipo de metabolismo tiene esa célula endotelial? Porque si es netamente aeróbica, consume parte del oxígeno que está difundiendo hacia la célula. Bueno, ¿qué se encontró? Que son altamente glucolíticas esas células endoteliales, utilizan muy poco oxígeno. O sea, y principalmente terminan generando bastante lactato en su metabolización de la glucosa. O sea que ese metabolismo endotelial es principalmente glucolítico. También lo vemos como factor importante que mantiene la fluidez de la sangre, sobre todo ese glicocálix que vimos recién. Una superficie no adhesiva, adhesiva sobre todo las plaquetas, cuando es un endotelio saludable, y participa ese endotelio de un montón de mecanismos anticoagulantes, que son los que estuvieron estudiando mientras interpretaron el laboratorio de hemostasia, porque tienen factores que inhiben la adhesión plaquetaria, tienen anclado el sistema heparina antrotomina 3, entonces tiene un montón de cualidades fibrinolíticas, o sea que favorece que se destruya si se forma un trombo, o sea que todo eso hace a la mantención de la fluidez de la sangre. Y estas características, entonces, del propio endotelio son las que tenemos que vincular a lo que nosotros hemos visto en el laboratorio de hemostasia. Una cosa importante, entonces, que nos falta ver acá, es que también impacta en los distintos órganos en la permeabilidad de ese endotelio. Vimos, el glicocálix también participa en el nivel de permeabilidad del endotelio, que obviamente dependiendo del órgano y dependiendo de qué endotelio va a ser cerrado, como dijimos recién, como por ejemplo en el cerebro, o va a ser que permita mucha filtración, como en el glomérulo. O sea que también la permeabilidad de ese endotelio impacta en la funcionalidad de cada tejido y órgano. Entonces, fíjense que ya vimos cómo es el metabolismo, hablamos del glicocálix, de las características, si es cerrado o abierto, que se habla de la permeabilidad, ya vieron con los ayudantes de alumnos cómo cambia la permeabilidad del endotelio a través de mensajeros químicos. En el laboratorio hablamos de la importancia y el impacto del endotelio sobre el mantenimiento de la fluidez de la sangre y la hemostasia. Vamos entonces a ver esta parte, que es la angiogénesis. Les adelanto, lo que es tráfico leucocitario e inflamación lo vamos a ver vinculado el año que viene al sistema de defensa. Pero acá vamos a hacer un hincapié entonces en lo que es la angiogénesis y lo que es el tono vascular.
como funciones de ese endotelio. Cuando hablamos de angiogénesis, hablamos de los factores de crecimiento. Angiogénesis, primero, factores de crecimiento que impactan sobre el endotelio y el crecimiento de los vasos. Entonces, nuevamente, podemos ir a ver las fichas que tenemos ahí en el aula, donde están los distintos factores de crecimiento, y también ya podemos ir vinculando que esos factores de crecimiento, el impacto de cada factor de crecimiento depende de la matriz extracelular y de la interacción entre la matriz celular, el factor de crecimiento y los receptores de factores de crecimiento que tiene cada célula. O sea que, nuevamente, estamos hablando de una interacción no solo donde está la célula, sino también la matriz extracelular que va a impactar. Porque esa matriz tiene sitios, ¿se acuerdan? Dependiendo del tamaño del poro, dependiendo la constitución, tiene la capacidad de generar como un reservorio de factores de crecimiento, o sea que los mantiene ahí blinqueados, vinculados a la matriz, pero no llegan a la célula. Y a su vez tenemos también que a veces, como está en este caso mostrado, hay una coactivación se requiere entre el factor de crecimiento, la matriz extracelular y los receptores de la célula para generar los cambios y en las células que hacen el crecimiento. Por eso fíjense que acá habla de una sinergia entre las señales. O sea que, nuevamente, en cada tejido hay distintas formas en que se integran las señales de, en este caso, las células que sintetizan los factores de crecimiento, la matriz extracelular que tiene la capacidad de interactuar y de reservar, funcionar como reservorio esos factores de crecimiento, los receptores de las células de factores de crecimiento y a veces la sinergia entre la matriz, el factor de crecimiento y la misma célula. Entonces, cuando hablamos de factores de crecimiento y hablamos de angiogénesis, pues estamos hablando específicamente de los factores de crecimiento vinculados a los vasos, vamos a hablar de los factores de crecimiento que tienen que ver con los vasos sanguíneos, pero también tenemos que tener en cuenta los factores de crecimiento que tienen que ver con los vasos linfáticos, ¿sí? Que se llaman todos factores de crecimiento que están vinculados a los vasos, pero fíjense que hay distintos subtipos que pueden interaccionar con la célula a través de los mismos subtipos de receptores, pero algunos llevan a la angiogénesis del sistema sanguíneo y al otro conjunto a la angiogénesis de los vasos linfáticos. Y ese factor de crecimiento lo conocemos como factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, ¿cuál es? Si vamos a la función de esos factores de crecimiento endotelial vascular, es la formación y mantenimiento del endotelio. Un conjunto de esos factores de crecimiento endotelial vascular impactan, forman y mantienen el endotelio de los vasos sanguíneos, y otro conjunto forman y mantienen el endotelio de los vasos linfáticos. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en cuenta que cuando hablamos de endotelio, hablamos de vasos sanguíneos y también de vasos linfáticos. Y estos factores de crecimiento endotelial vascular son producidos por el mismo endotelio, que de forma autócrina y parácrina, como lo muestra esta imagen, generan, forman y mantienen más células endoteliales en los vasos sanguíneos. La síntesis de estos factores de crecimiento va a depender de ¿qué? Del microambiente. Y dentro del microambiente, ¿qué cosas impactan más? Las tensiones a las que son expuestos los vasos sanguíneos, por ejemplo, es un factor muy importante que regula la liberación de factores de crecimiento. Y ahora vamos a ver otros. Entonces, fíjense que vamos a tener que estos factores de crecimiento, que acá mismo lo dice, trabajan de forma autócrina, de forma parácrina, de forma sinérgica con la matriz extracelular, y en todos los casos va a tener, en todos los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, tienen distintas señalizaciones que van a impactar en la señalización que tiene que ver con las neuronas y la glía, algunos factores tisulares
locales, fíjense que en ese caso impactan sobre otras propiedades de ese endotelio, o sea que no solamente los mismos factores producidos por el endotelio, sino los producidos por las células que conforman ese tejido, impactan en el desarrollo de los vasos o angiogénesis de cada tejido. ¿Ven? Como ejemplos, acá tenemos a nivel glomerular, sinusoides hepáticos o algunas glándulas endocrinas. ¿Esto qué quiere decir? Que este factor determina la apertura que tienen ese endotelio. En este caso, cuando hablamos de la neurona y la glía, es lo cerrado que están esas células. Así que tenemos un montón de señales, principalmente vinculados a los propios factores que libera el endotelio, más otras señales que terminan impactando en cómo se genera el endotelio en cada órgano. Entonces, la regulación del tamaño y la función de cada órgano, ¿sí?, tiene relación directa con el tipo de factor de crecimiento y el microambiente que se genera por el resto de los factores que impactan sobre la generación de nuevos vasos sanguíneos. Esto es muy estudiado en patología, ustedes lo van a ver, para el desarrollo de tumores. Es donde más se está estudiando. Obviamente que vemos al epitelio como modelo de transporte y límite entre el compartimiento intravascular y el intersticial, y cuando hablamos de compartimiento intravascular, el otro componente sería como el continente y el contenido, que es la sangre, que es un tejido conectivo. Cuando definimos la sangre, un tejido conectivo, fluido. Cuando ya le damos el término fluido, hay toda una parte sería como una interacción entre la fisiología y la física que estudia específicamente a la sangre como fluido. Y eso se llama hemorreología. Entonces, cuando vamos a física, hay un montón de cuestiones físicas que nos ayudan a entender justamente este tejido conectivo fluido que es la sangre. Siempre recordando de histología cuáles son los componentes de la sangre como tejido conectivo. Donde tenemos, fíjense, el 55% es plasma. Dentro de ese plasma tenemos lo que ustedes vieron, los componentes, ¿se acuerdan? En los compartimentos líquidos, células blancas, células rojas, o sea, línea blanca, línea roja, leucocitos, eritrocitos, y las plaquetas. O sea, esos serían los componentes de este tejido conectivo fluido que es la sangre. Desde el punto de vista biofísico, o sea, de la hemorreología, es un fluido pseudoplástico. O sea que no es un fluido ideal. Eso, donde estudiamos en física, todos esos fluidos, todas las leyes son aplicadas a fluidos ideales, no es un fluido ideal la sangre. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de las leyes de la biofísica, es una aplicación teórica, más bien teórica, porque no es un fluido ideal, es un fluido real. Y ese flujo está en función, como vieron en biofísica, del área y de la velocidad, aplicando lo que conocen ustedes por la ley de continuidad en el árbol vascular, que lo vieron en física. Y a su vez, la velocidad, si vemos el árbol vascular, bien, decimos, cuanto mayor es el área, menor es la velocidad. Creo que la tenemos por acá. Aquí está. Acá tenemos modelizado el árbol vascular, la aorta, las grandes arterias, arteriolas, capilares, nuevamente vuelven a unirse vénulas, venas, y que tenemos graficado el área, ¿ven? En rojo, ¿sí? El área. Hay mayor área a nivel de capilar. Nuevamente, ¿eso por qué? Porque es el área de sección transversal. Si ustedes recuerdan, se considera el área de una división de ese árbol. O sea que el área capilar sería la suma del área de cada capilar. Cada capilar en sí es muy pequeño, pero si sumamos el área que ocupan todos los capilares, como es un circuito cerrado, ese volumen de sangre va a tener que recorrer cada uno de esos capilares. Por lo tanto, lo que importa es el área total de los capilares. Y ahí es donde, aplicando la ley de continuidad, vemos que
al aumentar el área, ¿qué pasa con la velocidad del flujo? Disminuye. Y a su vez tenemos que aplicar que esa velocidad varía con el ciclo cardíaco. ¿Por qué? Porque en sístole hay una velocidad y en diástole hay otra. O sea que esa velocidad no es constante, no es la misma velocidad, varía con cada ciclo cardíaco. Y a su vez le tenemos que sumar la fricción viscosa. Fíjense que aparece de nuevo la palabra viscoso, porque estamos hablando de un tejido, y la fricción que dan estos componentes, principalmente los glóbulos rojos, porque es el mayor componente celular, hacia la fricción viscosa, que impacta en esa velocidad. O sea que tenemos acá nuevamente una conjunción de lo que ustedes aprendieron en biofísica, ¿sí? Del flujo, del área, la relación flujo-área-velocidad, la ley de continuidad, con lo que aprendieron en histología, de la composición de la sangre, unimos todo y explicamos cómo fluye la sangre a través del sistema cardiovascular. Y cuando hablamos de que el ciclo cardíaco impacta sobre ese flujo de sangre, es lo que ustedes tienen graficado acá. Fíjense que ¿qué tenemos acá? El árbol, nuevamente. Fíjense en este eje, tenemos el árbol de la aorta, capilares, acá tenemos el sistema pulmonar, o sea, sistema sistémico, circulación pulmonar. Si vamos al sistémico, fíjense que tenemos que la presión, fíjense que sube y baja de 120 a 80. ¿Qué quiere decir eso? Que está representando la pulsatilidad del ciclo cardíaco. Y fíjense que después de las arteriolas, esa pulsatilidad desaparece. O sea que ya el flujo no es pulsátil. Eso es cuando ustedes piensan en APS-1, cuando dijeron vamos a tomar el pulso, en realidad están evaluando esta característica, el pulso sanguíneo, ¿sí? El pulso de la sangre a través de esos vasos. Por eso hablamos que la sangre tiene un régimen pulsátil y continuo, porque ese pulso no quiere decir que se llena y se vacía. Sigue siendo continuo, pero con cada ciclo cardíaco, en cada sístole, se ejerce más presión sobre esos vasos. Por lo tanto, se puede registrar esa distensión, que lo que uno puede inferir es que el régimen de sangre es pulsátil. Y obviamente que va desapareciendo esa pulsatilidad, por eso es pulsátil y continuo según el tipo de vaso, porque hay algunos vasos donde ya se pierde ese régimen pulsátil. Y nos falta hablar de la fricción viscosa. Cuando hablamos de viscosidad, cuando hablamos de la sangre específicamente, está vinculado al hematocrito, que sería la relación porcentual de la cantidad de glóbulos rojos en el volumen total de sangre. Cuanto más glóbulos rojos hay, mayor es el hematocrito. Eso cuando hablamos de 50, 40, 60, eso quiere decir que hay mayor porcentaje de células por volumen. Fíjense que a medida que aumenta el hematocrito, que aumenta la viscosidad de la sangre. Siempre es más viscosa que el agua, pero depende de cantidad de glóbulos rojos, porque ese volumen que ocupan los glóbulos rojos en la sangre es lo que impacta en la viscosidad. Y ustedes ya vieron en física cómo influye la viscosidad en el flujo. Y lo vieron cuando estudiaron la ley de Poiseuille. Fíjense que acá que tenemos expresada la ley de Poiseuille, que puede ser expresada en función del flujo o en función de la resistencia. Entonces, cuando nosotros aplicamos estos conceptos a un vaso, aparece este símbolo, que es el símbolo de viscosidad. Justamente esta viscosidad depende, el determinante de esta viscosidad en la sangre es el hematocrito, que depende de ¿qué? De la cantidad de glóbulos rojos. O sea que podemos aplicar la ley de Poiseuille, que está escrita, diseñada para tubos rígidos, de paredes paralelas, inelásticos, con líquidos ideales, eso sería la ley de Poiseuille, pero la podemos aplicar para entender cómo se genera la resistencia a lo largo a la resistencia al flujo de sangre en los
vasos del sistema vascular, que no cumplen ninguno, no son rígidos, pues son elásticos, son viscoelásticos. Las paredes son paralelas, tampoco, nunca son totalmente paralelas. Son elásticos y el líquido es un líquido ideal, no es un líquido real como la sangre, no es un líquido ideal. O sea que no cumple ninguna de las condiciones de la ley de Poiseuille, pero nos ayuda a comprender cuáles son los determinantes de esa resistencia. Y acá aparecen los dos principales determinantes. El más importante de la resistencia a ese flujo de sangre es el radio de cada vaso. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque está elevado a la cuarta potencia. Eso quiere decir que es muy importante. Y el otro determinante muy importante es la viscosidad. Uno es inversamente proporcional y el otro es directamente proporcional a la resistencia. Obviamente entonces que cuando hablamos de esa resistencia al flujo y pensamos en el vaso sanguíneo y ese flujo de sangre dentro del vaso sanguíneo y cómo se organizan esos glóbulos rojos circulando por ese vaso sanguíneo, ya saben, ustedes lo han visto en física, que se organizan en láminas, ¿sí? Por eso hablamos de que es un flujo laminar, un flujo ordenado, laminar. Cuando se dibuja esto, ¿qué quiere decir? Que hay concéntricamente organización, digamos, de estructuras de glóbulos rojos que fluyen, pero obviamente fluye más rápido el centro, porque la capa más externa es la que tiene más fricción con la pared del vaso. Por lo tanto, ese flujo de la sangre, que es un líquido real, se da por láminas. Y ese flujo laminar puede convertirse en un flujo turbulento, que también lo vieron en física, cuando estudiaron que ese flujo de esas láminas, que serían las capas de organización de principalmente de los eritrocitos, se mantienen en forma ordenada, ¿sí? Por eso habla que las fuerzas viscosas prevalecen sobre la inercia, o sea, sobre la velocidad a la que fluye. Ahora, si por alguna razón la velocidad aumenta mucho, ¿cuál es la fuerza que prevalece? Es la fuerza de la velocidad que desorganiza al flujo laminar y lo convierte en turbulento. Y el punto, o sea, el momento en el cual un flujo laminar se convierte en turbulento es lo que está determinado por lo que ustedes vieron en física como el número de Reynolds. Por lo tanto, siempre hay un límite que va a depender ¿de qué? De la estructura del vaso, de las fuerzas viscosas que se oponen a ese flujo, y fíjense que generalmente, como todo el volumen de sangre atraviesa, por ejemplo, en este caso, un lugar donde se redujo el radio, es ahí en ese momento en que se convierte un flujo laminar en turbulento, que sería el principio que ustedes después tienen que recordar, que seguramente estudiaron, me parece que en APS ya lo vieron, los que están cursando PS1, cuando vieron toma de la presión arterial, fundamentos de la toma de la presión arterial, serían los ruidos que escuchan cuando comienzan el manguito comienza a desinflarse, entre comillas, y comienza a desocluir la arteria, y entonces dicen, el primer ruido es el valor de la presión sistólica. El primer ruido está generado por esto, porque cuando van desocluyendo, el flujo, la velocidad del flujo es tal, y este flujo turbulento genera un ruido, se llaman ruidos de Corot. O sea, eso seguramente, recuérdenlo de APS1 para aplicarlo acá y aplicarlo en la unidad temática que viene. Ahora, lo importante es cuando combinamos estos dos tejidos, el endotelio, ¿sí? Como epitelio de transporte y límite de los vasos, y la sangre como ese contenido que fluye dentro de los vasos, vinculados y en total contacto con el endotelio. Y ahí surge lo más importante de estas vinculaciones, que son las fuerzas que se generan, estas fuerzas que vieron que habíamos visto que había fuerzas de tracción, fuerzas de torsión, fuerzas de cizallamiento. Bueno,
Esas fuerzas son las que se producen cuando la sangre está circulando dentro de los vasos. Entonces, ¿qué tenemos? Fuerzas intravasculares, que serían las fuerzas de la sangre, contra la pared del vaso, donde tenemos el endotelio y el músculo, obviamente, si estamos hablando de una arteriola, o el endotelio solamente, si estamos en un capilar. Pero eso sería la presión intravascular, la presión sanguínea, ¿sí? Eso sería literalmente, son fuerzas radiales, que serían también simbólicas. Por otro lado, tenemos fuerzas extravasculares, la del líquido intersticial que rodea cada vaso. Son fuerzas que del lado de afuera de cada vaso están generando sobre la pared del vaso. Por otro lado, ¿qué tenemos? Las fuerzas que están acá, dentro del vaso, que serían las fuerzas de tensión que se generan por el mismo tejido que conforma cada vaso sanguíneo. O sea que solamente acá vemos tres fuerzas que están en pugna y que mantienen la funcionalidad. Pero a su vez tenemos otra fuerza, que es la fuerza del flujo de sangre, que genera una fuerza de tensión que se llama de cizallamiento sobre principalmente ¿quiénes? Las células endoteliales que rodean cada vaso, que recubren cada vaso. O sea que ahí sumamos otra fuerza. O sea que fíjense todas las fuerzas que impactan y que vinculan a la sangre con el endotelio. Las dos principales fuerzas que nos interesan son la fuerza de la presión de la sangre, esa circunferencial, que aplica sobre toda la pared del vaso, ¿sí? Que genera, a su vez, la tensión en la pared del vaso. Y eso, si ustedes recuerdan, la ley de Laplace, es la que habla de la tensión que se genera, por lo tanto, podemos ahí expresarlo a través de la ley de Laplace. La otra fuerza es la del fluido, que va a depender de la velocidad, que es la fuerza de cizallamiento o shear stress, que también es una tensión, pero una tensión que se da principalmente sobre las células endoteliales y que va a generar una mecanotransducción importante. O sea que ahí tenemos también la aplicación física de dos fuerzas que generan tensiones en los vasos sanguíneos, dada por la interacción de la sangre con las estructuras del vaso sanguíneo. La intravascular, que genera la tensión parietal, que es esta, y el mismo flujo y la velocidad del flujo, que es lo que se conoce como shear stress, esfuerzo constante o de cizallamiento. Entonces ahí tenemos las dos más importantes. Cuando las representamos a las dos más importantes, fíjense que una genera estiramiento, ¿ven? Estas flechas que van para dos lados opuestos, esto sería la presión de la sangre que genera una tensión en la pared de la arteria, por ejemplo, que genera un estiramiento. Por eso cuando hablamos de toma de tensión arterial y no toma de la presión arterial. Porque cuando hablamos de la presión arterial, ¿qué estamos hablando? De la presión del flujo de sangre sobre la pared de la arteria. Y en realidad lo que estamos, a través de la toma, es la tensión que tiene cada vaso. La tensión que se genera en cada vaso debido a la presión de la sangre. O sea que se usan a veces como sinónimos, pero biofísicamente y fisiológicamente no son sinónimos. La otra fuerza importante es la del shear stress, que fíjense que es la deformación que sufren esas células endoteliales, por eso se dice de cizallamiento, principalmente por el rozamiento y la velocidad, que obviamente va a depender del radio de cada vaso, el impacto que tenga. O sea que ese sería el esfuerzo cortante, cizallamiento, shear stress, son todos sinónimos. ¿Por qué nos importa saber esto? Porque estas fuerzas, estas dos principales fuerzas de la interacción entre la sangre y el vaso, va a determinar un montón de eventos a través de la mecanotransducción y va a generar mensajeros químicos que impactan sobre el músculo que recubre, por ejemplo, las arteriolas. Entonces, cuando lo vemos,
en el organismo, constantemente están conviviendo el flujo laminar y el flujo, no le vamos a decir turbulento, pero sí un flujo distorsionado que a veces ven como en las bifurcaciones o donde comienza a haber algunas placas de ateroma, ese flujo disminuye su velocidad. Fíjense los cambios que hay. Cuando hay un flujo laminar y ese flujo tiene un patrón normal, una velocidad normal, ¿sí? Fíjense que la producción de vasodilatadores está por encima de la de vasoconstrictores, que ahora vamos a ver quiénes son. Hay aumento de la capacidad antitrombótica del endotelio. Hay menor producción de especies reactivas de oxígeno, o sea, del ROS, de oxidantes. Hay menor proliferación. O sea que lo normal, lo esperable de una circulación saludable es esto. Cuando comienza a haber disturbios en el patrón de flujo, o sea, por ejemplo, que disminuye el shear stress, fíjense todo lo que pasa. Aumenta la proliferación, o sea, la angiogénesis, el músculo liso, hay menos vasodilatadores, aumentan los vasoconstrictores, o sea que, y disminuye la capacidad antitrombótica, o sea que hay mayor facilidad de generarse trombos. Todo eso impacta y puede llegar a generar patrones patológicos. O sea, lo que ustedes van a ver como hipertensión arterial, generación de ateroma, todo tiene que ver con cómo impactan estas fuerzas, principalmente el shear stress, sobre la fisiología del endotelio. Entonces, vamos a ver la importancia de ese shear stress o ese esfuerzo cortante tangencial que se llama, que obviamente es cíclico porque también responde a la velocidad del ciclo cardíaco, y eso genera una constante producción de citoquinas, de factores de crecimiento, de factores vasodilatadores, de factores constrictores. Todo eso impacta en el estado de salud del sistema circulatorio completo. Obviamente entonces que cuando vemos esta interacción entre el flujo sanguíneo y el endotelio y el impacto que tiene sobre la salud endotelial, básicamente la salud de todo el sistema circulatorio, entonces tenemos que tener en cuenta que el flujo o el shear stress, esa velocidad de flujo normal o esperable, mantiene la integridad del endotelio, mientras que cuando vemos acá esto que está en azul, la disminución o el extremo alto, pero principalmente la disminución, es lo que genera modificaciones en el sistema circulatorio. Cuando hablamos de las principales modificaciones es en la producción o en el balance en la producción de sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Cuando nos referimos a esa relación, estamos hablando del principal factor vasodilatador, que es el óxido nítrico, y el principal vasoconstrictor, que es la endotelina. Entonces, vamos a hacer un poquito de referencia a esos dos factores. Cuando hablamos del óxido nítrico, es el producto más importante del endotelio, vasodilatador más importante, y fíjense que su producción está principalmente vinculada a esta señal de tensión, de esta shear stress, o sea que hay una mecanotransducción que regula su producción. O sea que, y esa mecanotransducción, vamos al ejemplo. ¿A través de qué? A través, en este caso, fíjense que tenemos acá del glicocálix, que también que tenemos vinculado con cavéolas, donde creo que está más adelante acá, más en grande, este glicocálix que traduce mecánicamente la velocidad de ese flujo. ¿Qué hace? Si es un flujo, una velocidad, un shear stress, una tensión normal de cizallamiento, se mantiene activa en estas gavéolas la óxido nítrico sintetasa, que sería la enzima que produce el óxido nítrico en el endotelio. O sea que la torsión
fíjense, está vinculado totalmente, es totalmente mecánica la transducción de esos proteoglicanos, lo traduce a ¿qué? A la actina, esa actina está vinculada a la activación de la óxido nítrico sintetasa. Esa óxido nítrico sintetasa produce, acá está óxido nítrico, que es un gas que difunde ¿a dónde? Hacia las células del músculo liso, de esas arterias arteriolas. Por lo tanto, ahí genera la relajación, por eso decimos que es un vasodilatador. La fuerza de sellamiento es el principal mecanismo que regula la producción del óxido nítrico. ¿Por qué le digo principal? Porque si ustedes analizan esto, fíjense, hay un montón de otros factores que estimulan a la óxido nítrico sintetasa o que inhiben la óxido nítrico sintetasa. O sea que aumentan la producción de óxido nítrico o inhiben la producción de óxido nítrico. Y así regulan el estado de vasoconstricción del sistema vascular. Por lo tanto, por eso decimos, la transducción mecánica de shear stress es el principal, pero después, en ese crosstalk que hablamos nosotros, en realidad hay que tener en cuenta que en cada parte de la circulación pueden llegar otros mensajeros, fíjense, oxitocina, vasopresina, estrógenos, cannabinoides, o sea, bradiquinina, o sea, hay un montón de otros mensajeros que terminan impactando y regulando la actividad de la óxido nítrico sintetasa, porque es a través de ella que se produce el óxido nítrico. Al ser un gas no hay almacenamiento. Eso sería justamente que hay que tener en cuenta la gran interacción que hay de todos los mensajeros en la producción de un solo mensajero que va a estimular y va a generar la relajación del músculo liso como el principal vasodilatador. También ese óxido nítrico tiene otros impactos, como por ejemplo, inhibir el crecimiento y proliferación de las células musculares lisas. ¿Sí? Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, o sea que no solamente regula el estado de relajación para mantener un tono vascular adecuado, sino también, fíjense que inhibe el resto de las actividades. Ahora, vasodilatador secretado por el endotelio, dijimos, el principal es el óxido nítrico, el que no se puede dejar de saber, pero también existen otros, como la prostaglandina I2, el factor hiperpolarizante y la acetilcolina no neuronal. Son 3 vasodilatadores secretados por el endotelio. Muchos de ellos, y fíjense, vinculados, por ejemplo, la prostaglandina I2 con el shear stress. También, nuevamente, el principal productor o regulador de la producción es el shear stress, igual que el endotelio. Y en este caso, nuevamente, también por una mecanotransducción, por una molécula del glicocálix, se activa, ¿sí? Y así como en el óxido nítrico, ven, acá tenemos que se activa la óxido nítrico sintetasa, en el caso de la prostaglandina I2, ese shear stress impacta sobre las uniones intercelulares del endotelio, generando mayor tensión, y eso es lo que activa una quinasa, esto es traducido por las integrinas, activa a la cascada del ácido araquidónico, que ustedes deben conocer por bioquímica o por biología molecular, ¿sí? El ácido araquidónico, por los fosfolípidos de membrana que se producen a través de la COX-1 o la COX-2, dependiendo del sistema. En este caso, la COX-2 genera la prostaglandina I2, que es vasodilatadora. No todas las prostaglandinas son vasodilatadoras. Esta es la principal, que se produce por el shear stress, que actúa entonces sobre receptores de la célula muscular y produce vasodilatación y regula en baja la proliferación del músculo liso vascular. A su vez, tiene una acción sinérgica también sobre el óxido nítrico, porque la prostaglandina I2 facilita la liberación de óxido nítrico, ¿sí? Y potencia en el músculo liso la acción del óxido nítrico. O sea, eso quiere decir que se sinergizan. Otro, fíjense que en este caso se llama factor hiperpolarizante, y esta es la sigla con la que le van a encontrar en los libros.
Cuando uno ve factor, ¿qué quiere decir? Que todavía no pudieron dilucidar exactamente muy bien la estructura molecular. Saben que hay un factor, o sea, una molécula que genera hiperpolarización, y eso hace que se relaje el músculo liso. Y por eso hablan de factor hiperpolarizante. Es más, encontraron varios posibles elementos que generan que constituirían este factor hiperpolarizante. Algunos hablan de especies reactivas de oxígeno, productos de la lipoxigenasa, que es otro mecanismo de transducción de los fosfolípidos de membrana, de los eicosanoides, que serían, metabolitos del citocromo P450, que serían estos factores, ¿sí?, que se generan en el endotelio y que a través de uniones gap que hay, o por difusión, van hacia el músculo liso, generan hiperpolarización de ese músculo liso, por lo tanto, se relaja el músculo liso. Por eso son factores hiperpolarizantes. Y la acetilcolina, perdón, no neuronal, ¿por qué es no neuronal? Porque es una acetilcolina que se produce en el endotelio, y se libera en el endotelio y actúa en forma parácrina. Y a su vez, fíjense, se produce en el endotelio, acá está la acetilcolina, ¿sí?, se libera a través de canales y actúa de forma autócrina o parácrina en las mismas células endoteliales. ¿Y qué hacen esas mismas células? Induce la secreción de óxido nítrico y de prostaglandina I2. O sea que sería un efecto sinérgico sobre los otros procesos vasodilatadores. O sea que fíjense que hay un gran sistema de procesos que son vasodilatadores y están mediados por el impacto del shear stress, o sea, del flujo sanguíneo, sobre la célula endotelial que los produce. Acá estaría el ejemplo justamente de cómo impacta esa acetilcolina sobre la producción de óxido nítrico y así mantiene el estado de vasodilatación. O sea que cuando hablamos de los procesos vasodilatadores mediados por el endotelio, por un shear stress adecuado, tenemos que nombrar sí o sí al óxido nítrico, que es el más importante, a la prostaglandina I2, que a su vez sinergiza las acciones del óxido nítrico, a los que son mediados por distintos reguladores que vimos, que regulan la producción de óxido nítrico, también la actividad de la COX-2, y también tenemos los factores hiperpolarizantes, o sea, que se liberan del endotelio y que hiperpolarizan al músculo liso vascular. O sea que tenemos un montón, sumado también, en este caso, a la acetilcolina producida por el mismo endotelio, que sinergiza la liberación de óxido nítrico y prostaglandina I2. O sea que todo ese sistema mantiene un proceso de vasodilatación. Pero el endotelio también produce normalmente endotelina, y esa endotelina es un potente vasoconstrictor. Esa endotelina se produce constitutivamente, o sea que las células endoteliales siempre están liberando endotelina, que por eso hablamos de una vía constitutiva, normalmente liberan endotelina, que actúa sobre las células musculares lisas del vaso a través de un subtipo de receptor que se llama ET2, o sea que es un receptor de endotelina subtipo 2. Y, subtipo A, perdón. Y principalmente hay distintos también tipos de endotelina, y la endotelina 1 es la más importante como vasoconstrictora de la circulación sanguínea. Estos receptores, entonces, son los que median la vasoconstricción a través que pueden estar acoplados a proteína G, fosfolipasa C, aumentan los niveles de calcio, generan vasoconstricción, o sea, el músculo liso se contrae. Ahora, cuando hablamos de esa vía constitutiva, es la que hay una liberación basal continua de esa endotelina. Pero también puede ser regulada por
distintos mensajeros, así como el óxido nítrico sintetasa puede ser regulada por mensajeros que llegan al endotelio, también la endotelina es regulada por mensajeros. Y a su vez también tenemos unas moléculas que son proteasas, o sea que rompen ese endotelio, esa endotelina, en su fase constitutiva. Entonces ahí tenemos que vincular la constitutiva, que es la que mantiene, que se libera siempre, esta que está acá, de la regulada, que es esta, que tiene que vincularse a un estímulo externo, que hace que se libere más endotelina. Ahora, esa endotelina está muy regulada y muy vinculada a la producción de óxido nítrico. Entonces, fíjense que tenemos como varias vinculaciones que son mantenidas en un equilibrio constantemente. ¿Cómo se equilibran estas dos vías? Fíjense que tenemos que la endotelina 1, si bien es vasoconstrictor, en situaciones fisiológicas no impacta tanto en ese balance, por lo tanto, si tuviéramos que dibujar una balanza, la balanza tiende hacia el óxido nítrico, o sea que por eso decíamos que si es shear estrés, ¿se acuerdan en la diapositiva anterior? El shear estrés normal, el estado de salud endotelial, tiende en esa balanza hacia la producción de sustancias vasodilatadoras. Esta endotelina 1 normalmente produce y participa del tono vascular, pero la tendencia es a mantener una vasodilatación. Por eso hablamos de que la endotelina 1 tiene un papel pequeño en ese tono vascular en condiciones fisiológicas. ¿Por qué pequeño? Porque está, fíjense acá la palabra clave, es autolimitada esa producción. ¿Por quién? Porque hay otra faceta de esta producción, que es lo que van a encontrar con las siglas ETB, que está limitando la producción de esa endotelina. Fíjense acá, cuando tenemos la producción basal, acá tenemos la endotelina 1 generada como una preprohormona, como ustedes han estudiado, que se sintetizan las proteínas, en este caso como una preproteína que se va encendiendo los distintos pedacitos. Hay una enzima, que es la última, que genera de esta proendotelina 1 la endotelina que se libera. Entonces acá que tenemos esta endotelina que se libera, actúa en la célula muscular sobre receptor A y un receptor B, que son de endotelina 1. Pero a su vez, fíjense que tenemos acá, que también hay un receptor que está en la misma célula endotelial, que es un subtipo B. En este caso, cuando se activa este subtipo B, inhibe la producción de la misma endotelina 1. Por eso decimos que está autolimitada. Sería un mecanismo de autorregulación de la producción de endotelina. Y encima, esa autolimitación no es solo en la síntesis, sino también en el balance, porque este receptor facilita la producción y liberación de óxido nítrico. Por lo tanto, así se mantiene el balance normal hacia el estado de vasodilatación. Obviamente, en algunas patologías esto se desbalancea y ahí entonces comienzan algunos problemas en el manejo del tono vascular. Otras dos sustancias son también vasoconstrictores producidos por el endotelio. Uno es la angiotensina 2. Dicen, no, pero la angiotensina 2 yo estudié en biología, que es producido en el sistema renina-angiotensina. Bueno, pero también han estudiado que esa enzima convertidora de angiotensina, la ECA, tan mencionada ahora durante la pandemia, está en todo el endotelio. De ahí el gran problema, que era el problema, es que como la ECA, el lugar a donde se une el virus, está en todo el endotelio, ¿sí? Afecta principalmente a nivel endotelial. En el endotelio, entonces, también
hay una transformación de a angiotensina 2 y hay receptores de angiotensina 2. Y esos receptores de angiotensina 2 también tienen impacto y estimulan la contracción del músculo liso que tiene receptores de angiotensina 2. Y a su vez, no solo eso, sino que si está muy aumentada esa producción, fíjense que produce mayor proliferación del músculo liso, hipercontractilidad, remodelación, o sea que sería todo lo contrario que produce el óxido nítrico, la procalandina y 2. Por otro lado, también hay otro mediador, que es el tromboxano A2, que también es producido a través del endotelio, vinculado a transducción mecánica del shear estrés, pero en este caso, ¿qué es? Se activa una fosfolipasa y se genera a través de la COX tromboxano A2. Ese tromboxano A2 tiene receptores en el músculo liso, como todo lo que hemos estado viendo, y que va a impactar sobre el estado de contracción del músculo. O sea que fíjense que también tenemos, dependiendo en este caso de la disminución del shear estrés, genera producto vasoconstrictor. Por lo tanto, ahí tenemos esas dos flechitas que iban una para arriba y otra para abajo en la diapositiva, donde veíamos en un shear estrés normal y cuando está alterado, cómo se iba ese desbalance desde la vasodilatación hacia una vasoconstricción, y proliferación del músculo liso, y todo eso genera un estado de hipertensión. Por lo tanto, y como para ir cerrando, la vinculación con el tono vascular, que es lo que ustedes van a comenzar a ver en la unidad temática 3, cuando hablamos del tono vascular, estamos hablando de la actividad contráctil del músculo liso, que rodea los vasos principalmente. Cuando hablamos arterial, hablamos del músculo liso de las arteriolas. Cuando hablamos y lo referimos funcionalmente, todos tienen impacto en el músculo liso, pero lo funcionalmente importante, porque son los que conocemos como vasos de resistencia, que regulan el flujo a través del sistema circulatorio. Ahí es donde vemos el mayor impacto en la regulación de este tono vascular. Y acá lo que vimos son los productos del endotelio que regulan el tono vascular, que normalmente, como dijimos, tienden a la relajación, en la mantención de ese tono vascular mediado por el endotelio, es un estado de relajación, pero tenemos que tener en cuenta que esos serían mecanismos locales de regulación, porque en realidad el endotelio directamente sobre las células en acción parácrina, pero a su vez tenemos mecanismos sistémicos que regulan el tono, ¿sí? Y esos mecanismos sistémicos que regulan el tono tienen que ver con el sistema autónomo y con las hormonas. Por lo tanto, ahí en ese tono vascular, en esa regulación del tono, vamos a tener mecanismos locales y mecanismos sistémicos. Y lo importante cuando hablamos de los mecanismos locales es siempre tener en cuenta que los mecanismos mediados por el endotelio están totalmente vinculados con la sangre como fluido, donde la velocidad, la tensión que se desarrolla, impacta sobre el nivel de producción de los agentes vasodilatadores o vasoconstrictores. Entonces, allí es donde comienza lo que ustedes seguirían viendo en patología, que nosotros no lo vamos a ver, pero sí es el fundamento fisiológico de por qué hay un cambio en el flujo que impacta en la funcionalidad del endotelio y eso termina impactando en la generación de mayor músculo liso, de generación de placas de ateroma, etcétera, etcétera, que ustedes tienen patología, medicina 1, taller B, para entrar en ese detalle. Acá lo que nos importa es la relación entre el flujo y la funcionalidad del endotelio. Y obviamente que, por eso hablamos de que el fenotipo, o sea, lo que se expresa funcionalmente del endotelio, está vinculado directamente
con el tipo de flujo. Y ustedes dirán, ¿cómo? Porque hay un mecanismo de mecanotransducción que es el que sensa, como vimos recién, un montón de moléculas que sensan el flujo y activan o desactivan el regulador transcripcional que sensa el flujo. Ustedes lo van a encontrar en los trabajos como KLF2. O sea que ese regulador de transcripción de todo esto que estuvimos hablando, que serían las propiedades vasodilatadoras, antiinflamatorias y antitrombóticas del endotelio, puede inactivarse cuando el flujo cambia. Entonces ahí es donde estamos cambiando el fenotipo endotelial hacia vasoconstrictor, porque se inactivan estos reguladores transcripcionales del flujo. Así que esto sería el origen de lo que ustedes comienzan a estudiar después en patología. Y si lo queremos complicar, siempre se puede complicar, que en realidad esto no es más que una integración de lo que estuvimos viendo recién, donde tenemos el efecto de la presión sobre las paredes, por eso hablamos de estiramiento circunferencial, del flujo, la velocidad de flujo, que es el shear stress, y que, fíjense, acá tenemos todo lo que tiene que ver con la matriz extracelular, el glucocálic, las integrinas, cómo traducen esa información, donde, fíjense, en la célula endotelial terminan produciendo o dejando de producir óxido nítrico, prostaglandina I2, y en el músculo liso del vaso, también impactan, sobre todo, no es la del flujo, que no está en contacto con el flujo, sino la tensión circunferencial. O sea que también hay cambios directamente, pero ya dados por la tensión en el músculo liso de los vasos. Así que esto lo vamos a volver a ver, pero ya cuando hablamos de tono vascular y más vinculado con la parte sistémica, ahora cuando vemos la cuestión cardiovascular. Creo que, a ver qué hora es, sí, perfecto. Entonces vamos a llegar hasta acá, vamos a dejar de compartir, después se lo subo. Entonces fíjense cómo todo se va vinculando, todo lo que estuvimos viendo, y pasamos a hablar de células a tejidos, propiedades funcionales de los tejidos, y esos conceptos generales de propiedades funcionales de los tejidos son los que tienen que aplicar a cada uno de los tejidos que vamos estudiando, o sea, al parénquima pulmonar, al músculo liso vascular y al tejido que compone las arteriolas, las venas. O sea, son conceptos generales que aplican a todos los tejidos. Y en este caso, después vimos como ejemplo cómo se vincula el endotelio con el flujo de la sangre, que generando patrones de mediadores de vasodilatación y vasoconstricción, y cómo eso también les da pie a ustedes para después seguir con procesos patológicos. Así que, si bien parecen eventos separados, siempre todo funciona como un sistema. Después, obviamente, le vamos a ir el viernes, vamos a enganchar esta última parte de la unidad temática 2 con el principio de la unidad temática 3, con lo que es la regulación del flujo. O sea que esto que vimos como un mecanismo endotelial que se considera local porque es parácrino, lo vamos a vincular con esto que vimos recién de sistemas, regulaciones sistémicas. No vamos a entrar en detalle porque no vamos a ver la regulación, sino cómo se van vinculando, y para que ustedes sepan diferenciar qué es un mecanismo local de qué es un mecanismo sistémico cuando hablamos de regulación del flujo. Así que el viernes seguimos entonces vinculando todos estos contenidos que vimos hoy, ya los ponemos más en cardiovascular, que es la unidad temática 3. Bien, si quieren tenemos unos minutitos para alguna duda, o si no,
revisan y lo vemos el viernes. Fíjense que también es súper importante que ustedes empiecen a revisar los conceptos de física, de histología, de biología molecular, que les vamos refiriendo constantemente. Sobre todo estas unidades, la 2, la 3 y la 4, tienen muchísimo de biofísica. Así que, si no, bueno, nos vemos el viernes, continuamos con esto y lo vinculamos con la unidad temática 3. Bueno chicos, cuídense, nos vemos el